Hola, muy buenas noches amigos y amigas, gracias por acompañarnos en este su programa CESAN Televisión que se transmite todas las semanas a través del canal de gobierno. Como siempre tenemos invitados muy especiales y en esta oportunidad tenemos invitados que nos acompañan desde México, y es que recientemente acabamos de tener una actividad muy importante en nuestro país, un intercambio de experiencias entre México y Guatemala sobre cómo han abordado ellos el tema de la desnutrición crónica, para que podamos ver qué experiencias de ellos, qué lecciones aprendidas podemos tomar nosotros y poner en marcha en nuestro país. Así que para eso nos acompaña en esta oportunidad la doctora Anabel Bombecchio. Ella es directora de investigación en políticas y programas de nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Doctora Bombecchio, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Sabemos que una de las principales experiencias en las que usted ha trabajado es el desarrollo de estrategias de cambio de comportamiento, la comunicación para el cambio de comportamiento, que es sumamente importante en todos estos programas que se ponen en marcha para reducir la desnutrición crónica. Así que me gustaría que nos contara un poco acerca de precisamente esas estrategias que se han implementado en México. Cualquier programa que tiene que ver con nutrición implica básicamente casi todos cambios de comportamiento. Entonces es muy importante que siempre se incluya dentro de los programas este tipo de intervenciones, sobre todo si estás incorporando conductas nuevas que probablemente la madre o el niño no está realizando, o productos nuevos que les estamos pidiendo que consuman como para atacar algún problema en específico. En ese caso, en México hemos diseñado como parte del programa Prospera una estrategia enfocada en los 1000 días, orientada a la comunicación para cambios de comportamiento. Esta estrategia se basa en que vimos que lo que estábamos aplicando anteriormente en términos de comunicación educativa no estaba funcionando, tenía muchas barreras que fueron estudiadas, y entonces nos dedicamos un poco a ver qué era la evidencia, qué era lo que estaba funcionando, y en función de eso diseñamos la estrategia que les presenté hoy en el día, que es la Estrategia Integral de Atención a la Nutrición, y que tiene un fuerte componente de fortalecimiento de la capacidad institucional dentro de los servicios de salud, del equipo de salud, médico, enfermera, promotores, etcétera, y un abordaje con la comunidad, pero mucho de fortalecer la calidad de la atención en nutrición que se da en los servicios de salud. Sabemos, doctora, que el cambio de comportamiento es muy importante, hay muy buenas estrategias que se han implementado, no solamente aquí en Guatemala, sino en varios países, pero ¿cómo hacemos para lograr que esas estrategias sean realmente exitosas? Sí. Yo creo que el éxito de una estrategia para cambios de comportamiento radica en que sea diseñada específicamente para el contexto al que va dirigido. Y para poder hacer eso tienes que conocer muy bien a tu población objetivo, el contexto de ellas, el problema, cuáles son las causas que están originando este problema, para poder atacar con acciones. Y muchas veces son acciones que, o más bien la mayoría de las veces, son consensuadas con la propia población objetivo, viendo qué les funciona a ellos, etc. Entonces, tiene que ser muy adaptada al contexto y a las necesidades reales de esta población, respetando su cosmovisión, sus prácticas, sus normas sociales, etc. Lo que es uno de los factores claves. Luego, hay también teorías que nos ayudan a diseñar este tipo de intervenciones para cambios de comportamiento, eso también es muy importante, y seguir un proceso sistemático que acompañe todo el proceso del diseño de la intervención, ¿no? No nada más llegar a realizar carteles o unos spots de radio sin realmente conocer previamente y seguir un proceso que nos permita entender la realidad. Encontrar el mensaje específico que le vaya a llegar a esa comunidad. Pero ahí también entra en juego un papel muy importante, que es el personal que está cercano. Por ejemplo, en este caso veíamos durante las presentaciones que ustedes llevaron a cabo que el personal de salud está constantemente jugando un papel muy importante en el tema de la nutrición. Entonces, ¿es importante la capacitación constante en estos temas al personal? Definitivamente, nosotros lo que nos dimos cuenta es que el personal de salud en general, el médico, la enfermera, el promotor, tenía muy pocos conocimientos en términos de la alimentación durante los 1000 días, y muchas veces lo que hacía era que era una fuente de desinformación para la madre. Por ejemplo, el médico decía lactancia materna exclusiva hasta los 3 meses, la enfermera decía hasta los 4 meses, ni siquiera estaba claro el término de lactancia materna exclusiva, lactancia materna complementada,
la duración, pues. Entonces, definitivamente hay que comenzar por ese trabajo de unificar el mensaje que envían los trabajadores de salud, y eso requiere de una capacitación en cada uno de estos temas, capacitación que no reciben en su formación como médico, enfermera, promotor, no lo tienen. Entonces tenemos que nosotros, como parte de gobierno, de los programas, fortalecer esa capacidad del personal de salud. Para nosotros es muy importante porque tenemos un acceso bastante alto de la población objetivo a los servicios de salud. En el caso de ustedes que tienen la cobertura de los servicios de salud un poco más baja, el acceso de la población es menor a estos servicios, también tienen que hacer un fuerte componente más comunitario, ¿no? Buscar las instancias comunitarias que les permitan pasar estos mensajes a la población de nutrición durante los 1000 días en general, lactancia materna exclusiva, alimentación complementaria, etcétera. Pero previo fortalecimiento también del equipo comunitario que vaya a estar en contacto con la población. Claro. En ese aspecto creo que Guatemala tiene un paso avanzado porque tenemos las comisiones de seguridad alimentaria y nutricional, que son precisamente de los municipios, las comisiones municipales, y que están más enfocadas a los problemas y las necesidades específicas de su comunidad, por esa parte. Y también usted mencionaba el tema de la lactancia materna. Si comparamos México con Guatemala, que tenemos culturas muy similares, ¿cómo estamos en ese tema de lactancia materna? Sí. Ustedes aquí tienen un porcentaje de lactancia materna exclusiva superior al que tenemos nosotros en México. Están, creo que alrededor del 53% de la población recibe lactancia materna exclusiva, más bien de los niños menores de 6 meses, ¿verdad? Nosotros en México teníamos en la encuesta del 2012, teníamos alrededor del 14%, al parecer subió un poco en las nuevas encuestas, pero estamos esperando los nuevos resultados. En ese sentido, ustedes están mejor que nosotros, afortunadamente, en este tema, que para mí es el tema fundamental dentro de la ventana de los 1000 días. Si yo tuviera que invertir, si todavía dentro de los 1000 días me dijeran dónde invierto, yo sin duda me voy por lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses, por todos los beneficios que están probados y comprobados que tiene en la salud al corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, de la madre y del niño principalmente, obviamente, pero también beneficios para la madre. Entonces es un tema fundamental. Ahora, el tema de lactancia, muchas veces lo que hemos tratado, hemos dicho que es una decisión individual de la madre, y realmente va mucho más allá de eso. Es un tema de la sociedad, es un tema colectivo, es un tema, también se dice que es una conducta innata, que las mujeres nacen aprendiendo a amamantar, y aquellas que hemos sido mamás sabemos que no es una tarea fácil, que con empeño lo logras, con apoyo. Necesitas fuerte apoyo muchas veces de los miembros de tus redes sociales, de tu esposo, de tu mamá, del personal de salud, etcétera. O sea, hay todavía mucho trabajo que se puede hacer. Y aunque si bien ustedes tienen cifras importantes de lactancia materna exclusiva en comparación con México, realmente todavía tienen un buen porcentaje ahí de oportunidad, porque bueno, es 53%, lo ideal es que todos los niños menores de 6 meses fueran amamantados exclusivamente. Entonces, ahí todavía tiene mucho que hacer. Y creo que me preguntabas o me habías comentado un poco qué pasaba en México, que las prácticas estaban tan deterioradas. Claro, porque nuestra cultura, como lo decía, son tan similares, ¿no? Entonces pensaríamos que debería de ser, pues, más o menos igual el porcentaje de personas o de mujeres que dan lactancia materna. Sí, yo no sé cómo está en Guatemala, pero en México hay una fuerte penetración de la industria de la fórmula láctea, y desafortunadamente eso ha permeado mucho nuestras comunidades e incluso nuestros grupos indígenas. En investigaciones que yo he liderado de componentes principalmente cualitativos, estudiamos mucho el tema de la norma social, las prácticas, etcétera, y ahí lo que hemos visto es que la población, incluso la indígena, valora mucho el tema de la fórmula y piensa que si das solamente pecho es un tema de la población más pobre o incluso de forma discriminatoria de la población indígena, cuando no es cierto. O sea, realmente hoy en día las personas más preparadas, más capacitadas, saben qué es lo mejor para su hijo y hacen el mayor esfuerzo para poder dar pecho. Entonces, ahí hay un tema, como decíamos, de la política pública que no ha logrado proteger
el tema de la lactancia como debería ser. Tema de violaciones al Código de Sucedáneos. Acaba de terminar un estudio donde se ve que los principales que recomiendan a las mujeres la fórmula son los propios médicos, o sea, son los principales, y ellos no conocen que existe un código ni qué implicaciones tiene el código. Entonces tenemos que comenzar hasta por capacitar a los médicos en relación al tema del código y de las violaciones, ¿no? Entonces es un tema bastante complejo. En México acabamos de hacer una publicación también sobre la norma social y lactancia con población objetivo del programa Prospera, y ahí lo que veíamos es que sí, las mujeres lactan. O sea, sí hay una norma social de lactar. De hecho, si tú ves las cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, más del 90% inicia la lactancia. El problema es la lactancia materna exclusiva o incluso la lactancia complementada hasta los 2 años. Les parece que hasta los 2 años, que no, que el niño está grande, que voy a exponer la mama, hay una serie de barreras también. Entonces hemos hecho mucho esfuerzo en documentar estas barreras y para poder diseñar, que era lo que te decía en un principio, estrategias que permitan aumentar la práctica de la lactancia. Y es lo que hemos estado haciendo. Primero, ver cuál es el problema, qué está pasando, qué creen las madres. Hay una cantidad de mitos en relación a la lactancia. En población indígena yo he visto mitos como, por ejemplo, si me baño no puedo inmediatamente darle pecho porque la leche está fría, entonces me va a enfermar al niño. Y así N cantidad de creencias que tienen las mujeres. Que entorpecen la práctica de la lactancia y que las hemos documentado y que tienen que ser abordadas a la hora de desarrollar una estrategia para cambiarla o por lo menos reconocerlas en la estrategia, ¿no? Y es parte precisamente de esa importancia de que las estrategias de cambio de comportamiento sean específicas para la población. Exactamente. Muchísimas gracias, doctora, por haber compartido con nosotros esta información. Definitivamente podríamos pasar horas hablando sobre el tema, pero pues el tiempo se nos está terminando, así que le agradecemos mucho, doctora Bombecchio, por habernos acompañado y gracias por haber sido parte también de este intercambio de experiencias entre Guatemala y México, que ha sido pues muy provechoso para nuestro país. No, muchas gracias a ti y también a Guatemala por la apertura de que viniéramos a compartir nuestra experiencia y pues la verdad un placer de estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, amigos, por habernos acompañado y antes de que vayamos al corte vamos a ver también vamos a conocer un poco acerca de la carrera de la doctora Bombecchio, así que nos vamos al corte, ya volvemos. La doctora Anabel Bombecchio es directora de investigación en políticas y programas de nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Tiene más de 20 años de experiencia en el diseño y evaluación de estrategias y programas para la prevención de la desnutrición, deficiencia de micronutrientes y obesidad infantil. Es especialista en mercadotecnia social y comunicación para cambios sociales y del comportamiento. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México. Es profesora de nutrición en la Escuela de Salud de México y líder de la línea de investigación en desnutrición del Instituto Nacional de Salud Pública de México y miembro del equipo de consultores de mercadotecnia social para la región de las Américas de la Organización Panamericana de la Salud y la Universidad del Sur de la Florida, de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición y de la Sociedad Americana de Nutrición. Toda la información generada por el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional la puede encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y en el www.cinsam.gov.gt y www.cesam.gov.gt. CESAN Radio es un programa que le permite conocer a profundidad temas de seguridad alimentaria en voz de los expertos. Sintonícelo todos los martes de 14 a 14:30 horas a través de Radio Nacional TGW 107.3 FM. CESAN Radio, informándole para que se una a la lucha por erradicar la desnutrición infantil. Amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente en su programa CESAN TV. En CESAN Televisión conversamos con expertos que comparten detalles de las acciones que se llevan a cabo en el país en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Le invitamos a sintonizarlo semanalmente a través del canal de gobierno y puede encontrarlo también en nuestro canal de YouTube, CESAN GT. Toda la información generada por el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional la puede encontrar en nuestras redes sociales,
Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y en el www.cinsan.gov.gt y www.cesan.gov.gt. Amigos, estamos de regreso en su programa CESAN Televisión, que se transmite todas las semanas a través del canal de gobierno. En esta oportunidad tenemos la participación de invitados muy especiales que nos acompañan desde México. Ahora tenemos la intervención del doctor Juan Rivera. Él es el director del Instituto Nacional de Salud Pública de México, y vamos a compartir con él un poco acerca de toda esta experiencia que ellos han tenido en México para combatir la desnutrición crónica y cómo las lecciones aprendidas que ellos han tenido las podemos implementar en nuestro país. Doctor Rivera, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, doctor. Me gustaría que empecemos entonces hablando un poco dentro de lo que usted pudo conocer del contexto de Guatemala y su experiencia en el tema de seguridad alimentaria en México. ¿Qué similitudes tenemos en ambos países? Porque sabemos que culturalmente tenemos muchas. Claro, somos dos países muy similares, tenemos raíces étnicas muy similares, raíces culturales, tenemos idiomas similares, muchas relaciones de parentesco entre guatemaltecos y mexicanos, y por la cercanía también, pues el intercambio. Por ejemplo, yo tuve la fortuna de estar aquí en Guatemala durante más de 6 años trabajando en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, y así hay muchos ejemplos. Y esas similitudes que tenemos también van acompañados de diferencias. Por ejemplo, cuando uno ve las prevalencias de desnutrición crónica en Guatemala y las compara uno con México, Guatemala el día de hoy tiene una prevalencia de alrededor de 46.5% de la población con desnutrición crónica. Estoy hablando de niños menores de 5 años, y México en este momento tiene una prevalencia de 10%. Y esas diferencias tienen que ver pues con el nivel de desarrollo, y también con que la población de niños guatemaltecos está más expuesta a un ambiente en donde proliferan las enfermedades infecciosas que causan este retardo en crecimiento, donde también hay problemas de una inadecuada alimentación o una alimentación deficiente. Y en México tuvimos situaciones muy similares hace algunos años, pero fíjese que a partir de 1988, que fue la primera encuesta nacional que tuvimos en México, y hasta la fecha ha habido una reducción. Empezamos con una prevalencia de 27% y ahora tenemos una prevalencia de 10%, es decir, ha habido una importante reducción, y la razón de mi visita es precisamente compartir con los colegas de Guatemala, de la ESAN y de los ministerios que participan en el combate a la desnutrición crónica, la experiencia que México tuvo, cómo fue que se logró esa reducción tan importante en la prevalencia de desnutrición crónica. Dentro de las presentaciones que usted hizo, doctor, en este intercambio de experiencias entre México y Guatemala, usted habló de la importancia de invertir en políticas para que los efectos sean realmente, que sean notables, que digamos que las políticas puedan ser realmente efectivas. De acuerdo. Sí, una de las características a las que yo atribuyo el éxito en la estrategia de México, que se trata de un programa que ha sufrido cambios en su nombre. Empezó llamándose Progresa, después Oportunidades, y finalmente ahora se llama Prospera, y esos cambios de nombre denotan cambios de partido político, porque el programa empezó en la última administración del Partido Revolucionario Institucional, antes de que viniera la transición democrática en México y que subiera al Ejecutivo el Partido Acción Nacional durante 2 periodos. Entonces ahí hubo un cambio de nombre, y después regresa otra vez el Partido Revolucionario Institucional y vuelve a haber un cambio de nombre, pero afortunadamente en esas 4 administraciones, que ya son 24 años, afortunadamente
se mantiene el programa con distinto nombre, pero con los mismos objetivos, los mismos alcances y las mismas reglas de operación. Entonces, una de las cosas que yo hacía notar en la presentación era que posiblemente una de las razones más importantes del éxito fue la decisión de invertir cantidades cuantiosas de recursos para prevenir la desnutrición crónica. ¿Por qué tomó esa decisión el gobierno mexicano en su momento? Porque la desnutrición crónica tiene costos muy elevados, tiene costos directos relacionados con una reducción en la productividad del futuro adulto, del niño, costos también muy altos porque los niños aprenden menos y también costos muy altos porque los niños se enferman más y se mueren más. De manera que la desnutrición tiene altos costos y los programas que influyen o que invierten en la primera infancia para lograr reducir la desnutrición tienen retornos muy altos. Se ha estimado que por cada $1 que se gasta en atención en la primera infancia, se traduce en 13% de incremento anual en el retorno. Eso es un excelente negocio. Entonces, esa fue la decisión del gobierno y el gobierno lo que identificó fue población en pobreza con muy alta riesgo de desnutrición crónica y entonces la decisión fue que había que tener un programa con una cobertura de 5.2 millones de hogares, es decir, cerca de 25 millones de personas y decidió invertir ese monto. Es un programa que incluye transferencias monetarias, pero que están condicionadas a que los padres, digamos, que inviertan en el desarrollo humano. Por ejemplo, que los padres lleven a los niños a los centros de salud, que los padres cuando el niño llega en edad escolar mantengan al niño o niña en la escuela hasta que termine pues preparatoria o más allá de preparatoria y eso lo hace con un programa que en el corto plazo se ve caro pero que los retornos son tan altos que vale mucho la pena. El programa también incluye suplementos alimenticios muy nutritivos para que estos niños crezcan adecuadamente, que se desarrolle su mente también de forma adecuada y además tiene atención primaria de la salud y educación alimentaria y nutricional. Un programa bastante completo y que también, como ustedes lo mencionaban en sus presentaciones, incorpora la parte de una estrategia de cambio de comportamiento que platicábamos con la doctora Bombecchio anteriormente, que es sumamente importante, sobre todo que sea adecuada al contexto donde se están desarrollando los programas. En efecto, porque sabemos muy bien qué se requiere para que un niño crezca en condiciones sanas y que logre un crecimiento y un desarrollo adecuado, que logre, digamos, cumplir con su potencial de crecimiento y desarrollo. Bueno, lo que se requiere es una buena alimentación, que tenga una muy buena alimentación, que esté en un ambiente en donde no haya riesgos altos de infecciones que causan desnutrición, que cuando haya infecciones puedan acudir al centro de salud, al médico para que se atienda, que sea un niño que tiene todos sus esquemas de vacunación de manera que proteja su salud, que el niño no se enferme y algo muy importante, que sea un niño que se desenvuelve en un ambiente de cariño, en un ambiente en donde la crianza es una crianza agradable y tiene que ser un hogar donde tanto la madre como el niño reciben muchos cuidados del padre y del resto de la familia. ¿Por qué? Para que los protejan. ¿Por qué? Porque en ese momento la madre está dándole mucho tiempo al desarrollo del bebé y todo ese tiempo que le da la madre, todo ese cariño, ese amor, esa lactancia materna para alimentar al bebé, son lo que logran que estos niños se desarrollen mentalmente bien y crezcan bien. Ya para ir finalizando, doctor, ustedes mencionaban algo que me llamó mucho la atención y es el rol importante que juegan las madres en el combate a la desnutrición crónica.
Claramente las madres son el centro en el hogar, digamos, tienen un lugar fundamental en la unidad del hogar, y aún cuando afortunadamente ahora los padres ya participan y apoyan a las madres en los quehaceres domésticos, en la crianza de los hijos, nunca va a ser igual, porque la madre es quien alimenta al niño a través del seno materno, se crea un vínculo, una liga muy fuerte, y la madre naturalmente es quien le da al niño ese cariño y ese amor. Y por esa razón el programa de México, el programa que actualmente se llama Prospera, decidió desde su inicio que estas transferencias monetarias, el recurso que el hogar recibe para que pueda invertir en el niño, lo recibe la madre y no el padre. ¿Por qué? Porque también es muy claro que la madre, se ha demostrado a través del tiempo, tiene un papel no solamente importante, sino que es una persona muy responsable. La madre tiene una mayor responsabilidad generalmente que el padre, y entonces en manos de la madre se sabe que esos recursos van a estar bien empleados. Muchísimas gracias, doctor Rivera, por haber compartido con nosotros. Como le decía la doctora Bombé, que podríamos pasar horas conversando sobre este interesante tema. Esperamos tener la oportunidad de poder compartir con ustedes nuevamente. Así que, mientras tanto, le agradezco muchísimo por haber sido parte tanto de este programa como del intercambio de experiencias que tenemos. Muchísimas gracias, y ha sido un gusto compartir con nuestros hermanos guatemaltecos esta experiencia de México. Muchísimas gracias, doctor Rivera, muy amable. Y gracias a ustedes también, amigos y amigas, por habernos acompañado en su programa CESAN Televisión, que se transmite todas las semanas a través del canal de gobierno. Para despedirnos también vamos a conocer un poco acerca de la experiencia del doctor Juan Rivera, así que sigan entonces en sintonía de su programa CESAN Televisión. Nos vemos la próxima semana. El doctor Juan Rivera es el director del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición y de la Sociedad Americana de Nutrición. Es miembro del Comité Directivo de la organización World Obesity y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición para el periodo 2015-2018. Además, es profesor de nutrición en la Escuela de Salud Pública de México y profesor adjunto en la Escuela de Salud Pública Rollins de la Universidad de Emory en Atlanta. El doctor Rivera ha sido distinguido con el Premio Scopus 2010 en el área de Ciencias de la Salud, el Premio Hipócrates en Salud otorgado por la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias en España, el Premio Kellogg de Nutrición Internacional 2009 que otorga la Asociación Americana de Nutrición en los Estados Unidos de América, y el Premio a la Trayectoria Profesional de la Academia Española de Nutrición.